Buen día para todos. Gracias por acompañarnos en una nueva sesión. Hoy continuamos con nuestro tema, el perdón. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién nos ayuda con la lectura, por favor? La vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. Durante un lapso equiparable a un tercio de la vida terrenal recorrida, el ser experimentará retrospectivamente su existencia pasada, desde la muerte hasta el nacimiento. Las vivencias en el plano anímico resultan más reales aún que la propia vida física, ya que el organismo que posibilita nuestra percepción sensorial dentro de la estructura cuaternaria humana es precisamente el cuerpo astral o anímico, que ahora se ha desprendido del cuerpo físico y del cuerpo etéreo, y está capacitado para realizar el verdadero aprendizaje que proyectará luego en la conformación de su próxima encarnación. En la más primaria de las interacciones humanas hay una gestión esencial que escapa siempre a la experiencia individual. Se trata del resultado de nuestras palabras o acciones en lo íntimo de nuestro semejante. Podemos retractarnos de tales acciones e incluso ser perdonados por aquel a quien afectó nuestra actitud. Pero lo que no podemos experimentar es lo que ha vivido ese otro ser en su propia alma. Solo recuperamos la plenitud de nuestro acto en el proceso post-mortem a través de la vivencia, en nosotros, de aquella acción, tal como la vivió quien la padeció o disfrutó por nuestra causa. La situación será diferente para cada uno, según haya sido el transcurrir de cada vida. Tales impulsos tienen por sede el cuerpo astral que carece ahora para satisfacerse del cuerpo físico. Fragmento del libro La Tierra como Escuela, Roberto Crotogini. Gracias, Mónica. Muy buen día para todos. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días para todos. Mari, con Ahora, este fragmento que te traje tan emotivo y tan consolador, creo que el próximo tema podría ser este tema que va conectando, ¿no? El tema de la vida después de la muerte, de nuestro nuevo nacimiento. sí, ese es todo un mundo real que está allí. Bueno, retrospectiva. Mario acá, buen día. Hola, buen día. Yo me quedé con esto último que habías dicho en la sesión anterior de que cada vez que hay un acto genuino de perdón, hay una modificación en nuestros cuerpos sutiles y también ayudamos a modificar a la otra persona y o sea, me lo llevé y me lo quedé, esto de decir, una vez que nos damos cuenta de eso, cada vez que hay una posibilidad del acto del perdón, es como un pequeño sacrificio que uno tiene que hacer. O sea, lo relaciono con eso. O sea, el acto del perdón como un sacrificio interno. Ujú. No sé, me lo mastiqué toda la semana eso, pero yo digo, o sea, es como, me doy cuenta en ese momento, es mi responsabilidad. Sí, ahorita ampliamos un poco Independientemente esto. del otro. Nada, eso me quedó como, esa transformación, esa metamorfosis, usaste la palabra metamorfosis.
cada vez Ujú, que hay un acto real de perdón hay una metamorfosis en uno y ayudamos a la evolución del otro. Eso es con lo que yo me quedé. ujú. Muchas gracias, Estefanía. Hablabas específicamente de que la modificación era en el cuerpo etéreo, Mario. Ujú. Por ejemplo, Sí, ejemplo, ahora vamos a mirarlos. Vamos a ir mirando estos efectos un poco. Maestro Mario, buenos días. Buenos Yo me he días, quedado Rosalba. me he preguntado como toda esta semana, digamos, si uno crece en un hogar donde el amor a Dios, no le inculcaron el odio, sino que perdonar, ¿no? Y entregarle todo lo bueno y lo no tan bueno a mi Dios. Eh, y bueno, ¿por qué uno de los hijos nace tan opuesto, con ese rencor, con ese odio, a no querer perdonar? Entonces yo me pregunté estos días cómo ayudar a ese ser que, que teniendo tres hermanos opuestos que no, no cobijan ese odio, ¿no? Y siempre está pues el estar abierto al perdonar y, y esta otro hermano no lo puede, hermana no lo puede hacer, no puede, ella dice no puedo, no puedo. Yo me preguntaba cómo ayudarle, porque es que uno dice, puede darle como muchas formas, ¿no? Pero uno le mira sus gestos, su forma de tanto dolor y dice, no, es que usted lleva una vida diferente, en cambio la mía es dura, ¿no? Y sufre y se está enfermando por no tener la capacidad de perdonar a su esposo. Entonces uno dice, porque sí que digamos que todo esto del perdón, del amor a Dios, se crea y se inicia en la familia, ¿no? Pero entonces yo digo, Mm, ¿qué pasa con ese ser que salió totalmente opuesto? más o ¿Qué hace? menos, ¿Qué más o hacer? menos. O sea, no, no es un tema meramente de instrucción. O sea, donde ahora lo miramos un poco. No Bueno, meramente es un tema de que me instruyen para hacer el perdón. De eso tenemos un montón de siglos, ¿no? ajá. 2025 años que nos dicen que tenemos que perdonar por doquier. El tema es, ¿y cómo se hace ¿Y esto? cómo se hace? Si es que esa es la pregunta, ¿qué hacer? Ese es el ejercicio. Ahorita lo vamos a mirar un poco más, ¿sí? Bueno, gracias, Pacho. Vamos a entenderlo. A mí me quedó como resonando esto de la voluntad, o sea, eh, ¿cómo lo hacemos? Empezando por ser conscientes, ¿no? A veces por ahí, cuando uno verdaderamente toma conciencia de que lo que dice y que lo que piensa del otro, aunque no le hagas nada, ya estar pensándolo y eso le afecta al otro, y el tema es mío, no del otro. Es como, bueno, poner en juego la voluntad y estar como despierto, ¿no? Para en ese momento en que uno está por pensar o por decir algo del otro o sentir, eh, es un gran trabajo, ¿no? Y bueno, esto que me quedó que lo que decías del Cristo, que nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Él puede redimir nuestras deudas, pero nosotros tenemos que trabajar para eso. Y bueno, acá estamos, trabajando como hormiguitas. Así es. A mí lo que Eh, a mí lo que yo, me crea una cierta, diría, inquietud es la cuestión de cuando se dice yo no lo he hecho con intención o no creía que le hubiera podido hacer daño. Es decir, hasta qué punto podemos trabajar para hacernos completamente conscientes de cuando hacemos daño, hacemos algo a otro, aunque nosotros en principio no tuviéramos esa intención, ¿no? Lo que se dice de buenas intenciones. Están eh, yendo al infierno. Esa es la cuestión que me queda. Gracias. Bueno, yo lo único que, no me acuerdo si fue el último encuentro donde vos describiste la escena esa de Jesús escribiendo en el piso, y
me parece una pauta importante para el perdón eso de bajarse un poco, como él se agachó para escribir, reflexionar y después desde esa actitud también erguirse, volver a levantarse y levantar al otro y en esa frase de mujer quien te juzga, como que también primero tenemos que mirar nosotros en nosotros mismos que hay que perdonar o perdonarnos y orar por el otro por su trabajo que tiene que hacer, ¿no? Al menos a mí me quedó eso. Bueno, gracias. Sí, muchas gracias. Mario, y también para que no te olvides, dijiste que había 3 tipos de perdón. Sí, sí, Perdonar a vamos a los hablar justamente otros, hoy. Vamos a hablar perdonar, un poquito más de esto, ¿cierto? perdonar, pedir perdón y perdonarse uno mismo. Sí, perdonar al otro, pedir perdón y Sí. perdonarse a sí mismo. Son los 3 tipos de perdón. Del más difícil de los 3, perdonarse a sí mismo. Los otros son más fáciles, relativamente, ¿sí? Eh, claro, implica realmente superar todos nuestros límites. Por ejemplo, cuando queremos pedir perdón, eso implica una maduración, o sea, un alma madura. Cuando vemos que alguien tiene, no el, ay, perdóname, ¿no? Eso sí que es como trivial, ¿no? O sea, cuando alguien acepta sus errores y puede pedir perdón por ellos, implica una cierta madurez del alma. En psicología inclusive se estudia ese fenómeno, ¿no? Las personas que son orgullosas, que son vanidosas, que nunca piden perdón, que no aceptan sus errores, eso se considera una persona que no tiene una madurez anímica. Se dice es inmadura anímicamente. Entonces, por eso implica una cierta madurez, esta capacidad de poder realmente pedir perdón. Por un lado, y esa madurez implica la aceptación de reconocernos como seres imperfectos, que nos cuesta, porque el mayor dolor, más allá de los dolores físicos o anímicos que podemos tener, el mayor dolor que difícilmente un ser humano puede soportar es saberse un ser incompleto, imperfecto. Eso duele mucho, ¿sí? Oscar levantó la mano. Mario, justo estaba pensando eso, si existía una relación del pedir perdón o ese acto con pedir ayuda, porque justo pues hace un tiempo me invitaron a un grupo de aprender a pedir ayuda y yo decía, aprender a pedir ayuda. Y es que, claro, a veces nos es más fácil en teoría, pues de manera vanidosa seguramente, querer ayudar, ¿no? Y a veces hasta ayudamos donde no nos han pedido que ayudemos, que también ahí puede haber un error. Pero entonces decían, sí, pero es que pedir ayuda, ¿por qué se nos dificulta? Y claro, detrás de eso hay algo de vanidad, ¿no? O sea, no necesitamos la ayuda. Yo estoy dando ayuda porque pues, sí, tengo tanto que te quiero dar ayuda, pero realmente también en el pedir ayuda o el no querer pedir ayuda, seguramente como en el perdón hay algo de vanidad. Sí, y de orgullo también, ¿sí? Es decir, puede uno ser muy orgulloso. Yo puedo solito, ¿no? Yo solito, yo lo hago solo, no necesito de nadie. Y hay una frase muy coloquial en nuestra cultura, al menos colombiana, es que yo me hice solo. Sí, y yo desde muy joven pensé en esa frase, ¿no? La escuchaba mucho porque me tocó, yo fui uno de los que me tocó trabajar en el día y estudiar en la noche. Es decir, a los que nos tocó ese ritmo de vida, nuestros padres no podían sustentarnos dentro de la universidad por algún motivo, ¿cierto? Alguna causa particular, o no quería o no podían. Entonces, uno escuchaba mucho esto de yo me hice solo. Yo lo escuchaba ya con 20 y tantos años y yo decía, yo me hice solo. Yo tenía como una sensación, ¿no? Muchos años tuve esa pregunta como que no me cuadraba eso de que yo me hice solito. Y lo decían con mucha vanidad, ¿no? Con mucha, yo me hice solo.
Y realmente después, con muchos años más, eso fue como una pregunta que me acompañó muchos años de mi vida, pude comprender que nadie se hace solo. Esa sensación que tenía como que no me cuadraba esa expresión, como que no me sentía a gusto, cómodo escuchar esa frase de otros, se me fue haciendo claro. Nacer implica, por ejemplo, tener que apoyarnos en otros seres humanos, no solamente en la madre, sino en todo el personal médico o la partera o la gente que está alrededor, ¿no? Y claro, con la antroposofía se nos hace claro, portamos el elemento humano, somos potencialmente humanos, podemos pensar, hablar y caminar, hablar y pensar sobre el mundo en ese orden. Pero eso no lo podemos desarrollar si no tenemos a otro ser humano al frente al cual podamos imitar. O sea, siempre para construirnos como seres humanos necesitamos de otros. Esta frase, por supuesto, surgía de personas que de manera un poco dolorosa y arrogante decían, es que yo me hice solo, mire, yo comencé a trabajar y hice solo mi carrera, hice solo mi destino. Pero esa persona tuvo que contar con el apoyo de alguien que le dio la primera oportunidad de trabajo, por ejemplo. Alguien que le permitió entrar a estudiar a la universidad. Eso no es meramente de facultades personales. Tuvo que ser alguien que vio algo en uno y dijo, este muchacho puede estar acá, démosle la oportunidad. Entonces siempre contamos con alguien. Es muy soberbio decir es que yo me hice solo. Es decir, nadie se ha hecho solo. Necesitamos siempre de otros seres humanos, hasta para morir. Entonces, es un proceso. Entonces, ahí hay mucho de esto de vanidad, de orgullo, de soberbia, o sea, mucha influencia luciférica, ¿no? En nuestra alma que nos hace sentir esta postura. Eso por un lado, ¿sí? Y justamente el pedir ayuda implica y que yo tengo que reconocer que tengo un límite, de que no entiendo, de que necesito ayuda, de que no solo puedo. O sea, eso es una realidad. Hay cosas en las cuales podemos ser hábiles, hasta brillantes, pero no en todo. No en todo lo podemos ser. Es más, aunque lo seamos, no podemos nunca desarrollar una iniciativa solos. O sea, nadie ha hecho una iniciativa solo. Ha tenido que contar con otros. El Cristo mismo tuvo que contar con una serie de personas que lo apoyaron, círculos, el círculo de los 3, de los 7, de los 12, de los 500, círculos que lo ayudaban al desarrollar su tarea sobre la tierra. Entonces, y eso que estamos hablando de un ser macrocósmico con todas las capacidades y todas las potencias, digamos, todas las cualidades espirituales que puede tener un ser, ¿sí? Es el ser séptuple, el yo soy. Pero hay algo en este yo soy, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Y esta luz del mundo, que se reconoce a sí mismo como ser de luz, no se queda allí con la facultad de percepción de esta capacidad, sino que la entrega. Y ese gesto de ser la luz del mundo lo vemos en los cereales. Cuando el cereal madura, o sea, ha incorporado toda la fuerza de la luz dentro de su esencia vegetal, el cereal hace esto, se entrega, se ofrenda a la tierra. Yo soy el pan de vida, se está entregando para ser alimento nutricio de los otros. ¿Sí? Entonces, con cada manifestación de yo soy, o sea, reconoce esta potencia macrocósmica, ¿sí? De este ser, que es una cualidad, cada de estas cualidades es una cualidad de uno de los Elohim, de los Eloha. O sea, los 7 yo soy son los 7 Elohim pronunciándose a sí mismo. Sí, una cualidad que él incorpora dentro del ser de Jesús de Nazaret, de Cristo Jesús. Él incorpora esto y ahora lo entrega a la tierra. Entonces, por eso lo coloco como imagen, ni siquiera él, el gran ser macrocósmico. Y implica esto de la humildad. Y esto es justamente ser humilde, porque a veces también hay una falsa humildad, ¿no? Mostrar, mira qué hice, mira lo otro, ¿no?
Hay un tanto a veces de vanidad en esa humildad que a veces en nosotros puede emerger, ¿cierto? Y por el otro lado está la capacidad de reconocer qué necesito. Nos cuesta mucho reconocer qué necesitamos. A mí me toca escuchar a diario a mucha gente que llega siempre con siempre que llega alguien a buscarme, tiene una petición, tiene una necesidad. Y a veces las personas dicen son 3 minutos y se quedan una hora. Yo sé que nunca me dicen 3 minutos, nunca son 3 minutos. Ya sé eso, de hace muchos años que eso no es real. 5 minuticos, no más. Yo ya sé que eso es una hora o más larga. Y de verdad que van aumentando los minutos es más tiempo. Hay que hacer una ecuación progresiva, ¿cierto? Em, a veces uno escucha a la persona que llega porque tiene una necesidad y no sabe expresar su necesidad. Y a veces hay que ayudarle a que, el ejercicio mío es ayudarle a que identifique su necesidad. Porque puede pasar una hora y uno escuchando y bueno, ¿y este qué es lo que me quiere decir? Bueno, ¿qué es lo que me va a pedir? No pide, ¿qué es, no? Y hay que ayudar a veces a que diga cuál es su necesidad. Y eso es uno de los grandes problemas en la convivencia humana, en las relaciones humanas, de pareja, con los amigos, con los hermanos, con los padres, hijos. No sabemos expresar nuestras necesidades. ¿Qué necesitamos concretamente? Y precisar eso que necesitamos. ¿Me haces un favor? Es una frase muy coloquial y yo siempre tengo la respuesta coloquial, sí puedo. ¿Por qué? Porque cada que alguien nos pide un favor, ya da por hecho de que lo vamos a conceder. Y si yo no puedo, o no soy el indicado, no soy el que puedo hacer eso, no puedo hacerte ese favor. Yo no tengo la plata, no tengo la capacidad, no sé, de eso yo no lo sé. No, más bien, de eso no tengo ni idea. Busquemos a ver quién nos puede ayudar. Sí, es decir, no siempre uno puede eso también es parte de reconocer nuestros límites. Y a veces pensamos que caemos en el error de salvadores, ¿no? En psicología hablamos de víctima, victimario, salvador, la triada, ¿no? Y entonces a veces nos creemos que somos los salvadores del universo. Y no llegamos a ser Cristo. Cristo inclusive no, con el Gólgota no completó su tarea, él sigue, ahora está en el cuerpo etérico de la tierra completando la otra fase de su tarea. Luego seguirá en lo astral y luego en lo espiritual. Y él no está solo, él necesita de todo un conjunto de seres humanos muy desarrollados, medio desarrollados, ¿sí? Medianamente desarrollados, de seres espirituales, de todas las jerarquías y órdenes y capacidades para poder él eh, acometer su tarea. Eso es una realidad espiritual. Entonces, este aspecto de poder pedir perdón implica, por un lado, superar nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra soberbia, o sea, volvernos humildes en el sentido genuino de la palabra y ser humilde, reconocer, no puedo, tengo, no entiendo, no sé, no sé, ¿sabes? Decir no sé. Nos cuesta mucho en esta cultura decir no sé. Y el otro aspecto es identificar nuestras necesidades reales. Y ahí tenemos un gran aspecto para trabajar, ¿cierto? En nosotros. Muchas veces nos convertimos en deudores de nuestros semejantes y nos convertimos en deudores por no saber, ¿sí? Digamos uno en el campo médico, me llegó un paciente crítico y yo no sé qué hacer con él y se me murió. Es una realidad. ¿Dolorosa? Sí. Por eso en el mundo médico digamos, aunque eso no se dice a voz populi, lo que más duele es que uno se le muere un paciente. Y hay médicos inclusive que son incapaces de proceder, o sea, rechazan un paciente porque no saben que le puede morir y dicen, no, yo no lo opero. No, yo no lo trato, andan de otro que te trate. Yo no asumo eso. Porque hay un pavor, un miedo a que a uno se le muera un paciente, pero es una realidad, una posibilidad. Tenemos límites como humanos, ¿cierto? Entonces, ahí hay un cúmulo, ¿cierto? En esa parte del poder pedir perdón. Perdonar
Vamos a ir mirando esto, ¿cierto? De qué es el perdonar. Voy a dejarlo para lo último. Y el otro aspecto que es perdonarse a sí mismo. Eso lo vamos a mirar después. Porque justamente esto de perdonarme, miren, nosotros tenemos una frase muy coloquial. Ay, qué bruto soy. ¿Sí? ¿No han visto que uno tiene esa frase como que, ay, tan tapado, ay, tan bruto, ay, ¿no? Ay, el ay. Y nos cuesta mucho podernos perdonar. Es decir, eso mismo un poco del pedir perdón, ¿cierto? En otro sentido, el reconocer que no somos seres completos. No lo somos, pero eso es una gracia. No te hice Adán ni celestial ni terrenal, para que tú, artífice de ti mismo, te esculpieras según tus designios. ¿Sí? Es decir, esa fragilidad del ser humano es nuestra potencialidad. Es decir, somos seres incompletos debido a que tenemos la potencialidad de hacernos seres humanos. El animal, la planta, la roca, ya es completa, ya es. No tienen identidad de género, problemas de identidad de género, ¿no? La roca no tiene, ay, no, yo soy un carbón, pero me siento diamante, ¿no? Eso no dice la piedra bruta, ¿cierto? ¿Sí? No hay ese tema. Yo soy rosa, pero me siento geranio. Eso no, ese problema no lo tienen las rosas ni las plantas, el mundo vegetal, ¿cierto? Ese tema no está allí. Tampoco el animal, pero sí el ser humano, justamente por esto de que él debe encontrar la esencia de su ser. Hoy en día la está buscando en la conducta sexual, en los comportamientos sexuales, pero es un tema que está relacionado con la identidad y ahí hay una gran tentación. Bueno, eso es un tema, ¿cierto? Bien polémico hoy en día inclusive. Entonces el perdón tiene estas tres cualidades, pero ahora antes de hablar del perdonarse, ¿cierto? ¿Por qué nosotros buscamos, para un poco también la pregunta esta que traen, ¿por qué hay personas que les cuesta perdonar? No es un tema de instrucción. Ya vimos que en el Antiguo Testamento, lo dice uno de los evangelistas, no sé si es Mateo o Marcos, porque la ley nos ha sido dada por Moisés. Es decir, la ley, ya vimos nosotros que la ley es algo externo que me ayuda a mantener mi comportamiento moral en el mundo concreto. Sí, es decir, la ley como aspecto de morante que mola en el mundo, me permite comportarme, ajustar mi comportamiento a esa norma, a esa regla, a esa ley. El problema, ya lo muestra el evangelista Juan, es cuando esa ley se asume de una manera totalmente rígida, severa, entonces va a rezar ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, casa por casa, ¿no? Es decir, le saqué el ojo a uno, pierda su ojo. Le saqué el ojo derecho, pierda su ojo derecho. Le dañé la mano derecha, usted pierde su mano derecha, ¿sí? Le quité la vida, le quitamos la vida. Sí, se llega a eso, a esa estructura rígida de la norma, pero también el acomodo de la norma, que lo vemos en el tema de que muchas normas que deben propender por el desarrollo del humano, una muy buena norma, ley, tiene que propender por el desarrollo del humano, en un momento determinado, estas leyes pues son acomodadas a las conveniencias, como en el caso de la mujer adúltera. Si nos acogemos a lo que dice Deuteronomio 22:22, dice, el hombre y la mujer que sean sorprendidos en adulterio mueran lapidados. Si la mujer acaba de ser sorprendida en adulterio, oiga, ¿por qué solamente le llevaban la mujer y dónde está el hombre? Ese es un aspecto cuando uno anda un poco en las leyes, ¿no? Es decir, pero aquí falta algo, venga acá. Como es que si fue sorprendida con las manos en la masa, quiere decir que la pillaron en la cama con un hombre.
Dice así coloquialmente como dirían las abuelas, ¿no? La pillaron de la cama con el tipo, ¿no? ¿Y dónde está el tipo? ¿Dónde está? No está, no aparece, ¿cierto? El hombre. Pero también es cierto de que esta imagen, desde otro punto de vista, puede ser que nos diga, además de esto, esto anterior, que esta mujer, que es la que es colocada en el estrado público para ser juzgada, es la representación del alma humana. La mujer como arquetipo del alma humana. Y es el alma humana la que adultera su condición anímica espiritual desde la caída, desde el consumir el fruto del conocimiento del bien y del mal. Es decir, Lucifer nos introduce el deseo, el instinto, y seréis como dioses. Vuestros ojos se abrirán y veréis y sabréis como los dioses. O sea, Lucifer introduce el deseo en la naturaleza humana del ser humano. Y entonces, aquí vienen los remedios de Dios. Coloca la enfermedad y el sufrimiento para contrarrestar lo que Lucifer introdujo en nuestra alma, que fue el deseo. Y este dolor y esta enfermedad, el sufrimiento y la enfermedad, ya es lo que lleva a la compensación, al equilibrio del deseo. Eso lo podemos encontrar claramente en el Sermón de Benares, como en la propuesta de Siddhartha Gautama, del Buda, es justamente templar nuestro cuerpo. ¿Quieres dejar de sufrir? Templa tus deseos, equilíbralos. Palabras más, palabras menos, ¿cierto? El camino de Benares, el sermón del camino de 8 pasos, ¿cierto? El sermón de Benares. Tiene que ver un tanto con esto de aprender a equilibrar, a templar el deseo, no reprimirlo, templarlo, equilibrarlo. Recordemos cómo llega él al sermón de Benares. Está como una seta, él ha dejado toda su vida monástica de príncipe, toda la vida se le llevó a que no conociera la enfermedad, el dolor, la enfermedad y la muerte, hasta los 20 años, hasta que un día él se revela y se va por una calle y se enfrenta con estas 3 cosas que su padre había decretado que no conociera. Y esto lo conlleva a volverse una asceta, o sea, todo lo contrario, el punto extremo. Y estando ahí, al lado del río, escucha que un barquero, enseñando el arte de la navegación a su hijo, le dice: no temples tanto la soga que se volque, ni la dejes tan suelta que se la lleve la corriente. ¡Pim! Se iluminó. ¿Sí? Y ahí es donde viene el sermón de Benares. El punto medio, el punto de equilibrio. ¿Sí? Y este aspecto justamente del tema que tiene que ver con nuestro cuerpo de deseos, allí justamente es un aspecto que tenemos que ejercitarnos. Ahí donde viene esto que se mencionó también ahora, la voluntad. Para poder yo templar mi cuerpo de deseos, necesito tener una voluntad activa, puesta. Necesito ejercitarla. Un virtuoso es alguien que se ejercita, no es alguien que nació. El virtuoso se hace. El virtuoso es el que se ejercita. Yo puedo nacer con un talento, pero eso no me hace virtuoso. Y yo puedo coger este talento y solo con la práctica constante me lleva a esta calidad de ser virtuoso. ¿Sí? Ser virtuoso, por ejemplo, en el campo de la música, es un escalón más alto que ser talentoso. Yo puedo tener el talento, pero no ser virtuoso. Implica una ejercitación de mi voluntad. Y justamente cuando yo comienzo en mis ejercicios espirituales, y por eso siempre en las escuelas esotéricas de la iniciación para hacernos dueños de nuestra propia vida, es templar nuestros deseos. Ese es el primer camino, aprender a templar nuestros deseos. Y si no comenzamos con esto, pues nos va a quedar mucho más difícil poder ahora remediar esto que va a partir de mi vida desiderativa, de mi vida, de mi alma sensible, que es el deseo de venganza, la necesidad de estar
reactivo frente a algo que me hace daño. Yo siempre lo comparo con este ejemplo. A mí un zancudo llega y me pica y yo instintivamente voy a decir, que te lo mato. ¿Cierto? No vamos a estar, ay, zancudito, ven, chupa mi sangre, ven. Pobrecito. Esta zancudita, porque son las zancudas las que chupan la sangre. El zancudo no. El zancudo va y chupa el néctar de las plantas, ¿cierto? La zancudita viene y necesita picarme para alimentar sus huevos. Entonces yo, ay, sí, zancudita, ven, pícame aquí toda la noche. Uno no hace eso, pues, ¿cierto? Ninguno, creo. Inmediatamente vamos a mandar la mano y matamos el zancudo. La zancuda en este caso, ¿cierto? Si algo nos afecta, tenemos una reacción. El pantalón me talla, la camisa me talla, el resorte del calzoncillo me talla. ¿Qué hace uno? Uno afloja. El cordón del zapato me está tallando. ¿Qué hago yo? Aflojo el zapato. Es decir, frente a algo que me incomoda, frente a algo que me genera una incomodidad, un malestar físico o psicológico, yo voy a ser reactivo frente a esto. Es natural. Cuando alguien me hace daño, instintivamente yo voy a ser reactivo. Y por eso el ejercicio de trabajar con nuestro cuerpo de deseos es fundamental para comenzar a hacer, digamos que llama a mirar ejercicios del perdón, ¿no? El trabajar con mi cuerpo de deseos es uno de los primeros ejercicios para poder tener la fuerza, el inicio de la fuerza del perdón. Porque yo resisto ser reactivo frente a esto. Está allí. Es una condición. Steiner nos dice, en la quinta época cultural en la que estamos, posatlante, va a decir algo, estas son palabras mías, ¿no? Voy a tratar de parafrasear lo que él dice en esta conferencia. En la quinta época cultural posatlante, es casi natural que en el subconsciente de la persona hay una tendencia a ser reactivo, es decir, al mal, a obrar mal, a querer vengarse. Y ahora yo debo realmente poder darme cuenta de estos impulsos internos para poderlos controlar. Porque si por un lado Lucifer introduce el deseo en mí, es Ahriman el que introduce el impulso de poder obrar de manera incorrecta en el mundo. Entonces, así como Dios Padre colocó el sufrimiento y la enfermedad para contrarrestar el deseo, introduce el karma como una forma de contrarrestar nuestra tendencia arimánica de obrar el mal. ¿Se acuerdan que hemos dicho de que el Cristo se agacha y escribe sobre la tierra? Y que con este gesto está diciendo todo lo que el hombre haga, sienta o piense queda escrito sobre la tierra. Y es la tierra la que buscará compensación. Bueno, esas son palabras que yo le coloco, interpreto el gesto, ¿cierto? Todo lo que el hombre piensa, siente y hace quedará escrito sobre la tierra. Y es la tierra la que buscará compensación. Yo me convertiré en el corazón de la tierra. Yo tomaré sobre mi ser, sobre mi esencia, todo esto que el hombre hace y queda inscrito sobre la tierra. Pero tú tienes que ayudar. Tú tienes que hacerte consciente de ti mismo y no volverlo a hacer. Es el camino del autodesarrollo, ¿cierto? Lina. Sí, Mario, maestro Mario, es que usted me llamó mucho la atención porque usted acaba de decir algo, el tema de a una acción hay una reacción. Resulta que hace poco me dijeron algo que me dejó de verdad como sorprendida. Usualmente cuando hay un agresor, hay una víctima, ¿cierto? Mm. Em, me pidieron que viera una serie en Disney que se llama Invisible. Y esa serie se trata de un bullying que le hacen a un niño en un colegio. Entonces está el niño agresor y está el niño pues que es el que recibe toda la agresión. Pero al final lo que me explican es que ambos son iguales. Y yo no comprendía, yo cómo así que ambos son iguales, me dijo, ambos son iguales de débiles,
porque ambos se atrayeron porque la víctima se vuelve cómplice de ese agresor por el solo hecho de no hablar, de no expresarlo. Entonces la víctima empieza a cargar con mucha rabia de todo lo que le hace ese agresor. Y cuando esa rabia ya se desata, que es lo que trato de interpretar cuando usted dice a una acción hay una reacción, la víctima no se da cuenta en qué momento se convierte también en agresor, porque Ujú. empieza a cargar ese odio, esa rabia, y con el tiempo le es difícil perdonar. Y eso me quedó a mí tan marcado, o sea, como una víctima puede pasar de ser víctima a agresor, pero no se da cuenta, ¿no? O sea, siendo víctima, ¿sí? Siendo víctima es un agresor, no sé cómo, o sea, yo lo quise mencionar porque me gustaría que usted de pronto me pueda ampliar más el tema, gracias. Sí, sí, así es, Lina. En psicología se dice, toda víctima terminará siendo un victimario, o todo victimario fue en su momento una víctima. Es una ley psicológica, o sea, es una ley, como ley es así. Y la única manera de no caer en esos extremos es cuando uno comienza justamente a perdonar. Entramos en este ejercicio. Pero perdonar no es, como vamos a mirar con más profundidad dentro de 8 días, si te dan en una mejilla, coloca la otra, que hay una mala interpretación cultural. Eso no significa la parábola. Vamos a mirarla dentro de 8 días con más detalles, esta parábola, porque ya hemos tomado el tema de la mujer adúltera. Vamos a entrar en el, si me hace una mejilla, si te dan una mejilla, coloca la otra. ¿Qué significa realmente esto? Porque se nos ha dicho mal, con esta mala interpretación, infortunadamente, a través de los siglos, que el perdón es ser pasivo frente a la agresión. Y eso no es el perdón. Eso no es, habría que decir que no es perdón. Perdonar no es tolerar entre comillas, y eso tampoco es tolerar, porque es una interpretación errada si decimos tolerar el daño que me hacen, no, aceptar el daño que me hacen. Porque yo puedo tolerar en el sentido que comprendo con mi pensamiento, comprender por qué una persona llega a actuar de esta forma, por qué una persona se hace criminal, o por qué una persona me hace acoso. ¿Por qué? ¿Por qué una persona me agrede? Yo puedo entenderlo. Una persona que en vez de darme las gracias se va en contra de mí. Yo puedo entenderlo, pero es entenderlo, comprenderlo, es tolerar. Eso es lo que realmente significa tolerancia. Entender por qué otro llega a actuar de una manera particular. Pero no significa que yo lo tengo que aceptar. Es muy distinto. ¿Sí? Ya mencionamos al principio que es muy diferente decir perdonar a tener que uno eh, em, eh, reconciliarse con el otro. O sea, perdón tampoco significa reconciliación, ni reconciliación significa perdón. Eso ya lo vimos al principio, ¿cierto? De este curso del perdón. Entonces, claro que allí hay un tema en donde es decir, se buscan estos dos perfiles. Dios los hace, ellos se juntan, decían los abuelos, ¿no? Entonces, sí hay un aspecto de parte del que es agredido de alguna manera, yo no quiero utilizar la palabra tolerar porque es la que se utilizaría coloquialmente, a aceptar que tiene que ser agredido. Y en ese sentido, muchas veces hay aspectos culturales, familiares o sociales que permiten que esto sea así. Entonces, nos vamos llenando de una falsa tolerancia frente a esto, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema que vamos a ir profundizando de a pocos, o sea, no es tan fácil esto, ¿cierto? Pero sí hay un completarse. Por eso una verdadera justicia restaurativa, uno debe trabajar con los dos. Por ejemplo, en la justicia restaurativa que hay en Colombia, que nos obligan a aplicarla dentro de los colegios, cuando hay dos niños, uno victimario y el otro la víctima, la norma dice los dos deben remitirse al sistema de salud para ser atendidos los dos. Y un aspecto incorrecto, una tendencia incorrecta, uno solamente mandaría a la víctima y no al victimario. Hay que mandarlos a los dos para que los dos sean atendidos. Uno entienda por qué acepta ser agredido
porque permite ser agredido, y el otro entienda de dónde vienen sus impulsos de agredir y de hacerle daño al otro. Eso sería la verdadera posibilidad. Y una justicia restaurativa no solamente es que el que es victimario, el agresor, solo repare. Algo debe también reparar y hacer el que ha sido víctima o agredido. Es un proceso, ¿sí? Que se debe complementar, armonioso, para realmente poder lograr un verdadero equilibrio social. Entonces, en este sentido, aparece que el que es victimario o agresor en algún momento fue una víctima o una persona agredida. Por ejemplo, todos los abusadores sexuales, si uno mira las biografías de los abusadores sexuales, fueron abusados. Es una realidad. Y en esa tragedia que vivió esta persona se desconfigura su psiquis. O de alguna manera, esos asesinos típicos norteamericanos, muchachos que salen y matan a un montón de gente, es una víctima del sistema, del abandono social en que ha vivido esa persona. Entonces, si uno lo mira más al fondo, realmente una verdadera justicia tendría que llevar a reparar todo esto, en el verdadero sentido magno de, de, de la situación, remediarlo realmente. Maite levantó la mano antes de seguir. Sí, era esto de lo social. En la misma serie de Invisible, al final todos los compañeros también reconocen, hola a todos, no saludé, perdón. También reconocen como su parte de responsabilidad en que este evento sucediera, ¿no? O sea, porque no es una vez, entonces es tolerado y soportado por la comunidad. Sí, Entonces, claro, y en un sentido de la verdadera justicia restaurativa, también están los pasivos, o sea, hay dos agentes principales, el agresor y el agredido, pero están todos los que están alrededor, que toleraron el hecho. Por eso yo lo he dicho, tenemos que tener capacidad de reprochar moralmente, porque si no ha dicho, no, no hay que ser moralista, no, no, hay que dejar, no, no, momentico. Tenemos que tener capacidad de rechazo moral frente a una conducta que no está bien hacerla. Y rechazo moral que es darle de cantaleta, no decir, no estoy de acuerdo con lo que hiciste. Decir simplemente que no estamos de acuerdo. Hay una tendencia muy cultural, ¿no? Que tiene que ver con todo esto de nuestros miedos internos, ¿no? Por ejemplo, la necesidad, porque se vuelve una necesidad psicológica, de la necesidad de tener la aprobación de todo el mundo, el cariño y la aprobación de todo el mundo. Ese es el miedo más grande que tienen los seres humanos. Eso fue un estudio que hicimos hace muchos años y nos develó que realmente de todos los miedos fundamentales, el miedo más grande que tiene el ser humano es a ser rechazado, aceptado por los otros. Y eso lleva a que le vendamos el alma al diablo. Porque cuando uno ese miedo lo posee, uno va a querer siempre estar agraciado con todo el mundo. Y eso es imposible. Llega un momento, por más que uno trate de ser pues el rey Midas para todo el mundo, va a llegar un momento en que no va a ser posible. Pero además yo estoy vendiendo mi propia cualidad anímica, porque hay un momento en que digo, hay que decir, no, espérate. Y pueda que yo sea arrastrado, muchos seres que son arrastrados a obrar mal, son arrastrados por eso, no son capaces de decir no. De decir, stop, no, no estoy de acuerdo, no, no, gracias, no, 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 yo no consumo droga, no, 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 no. Y por ejemplo, eso, muchos jóvenes caen en la droga porque son incapaces de decir no, sobre todo los jóvenes son muy vulnerables a esto. Y muchas veces hay un beneplácito con la actitud del que es agresor en un grupo porque perdemos, tememos perder el cariño y la aprobación de este líder social.
y aceptamos que la persona haga estas cosas. Yo lo digo porque lo he vivido en grupos. Ese tema lo conozco muy bien trabajando con grupos de jóvenes, donde, por ejemplo, hay uno que es el agresor, el, el- el jefe de la pandilla, ¿no? Digámoslo así, en un grupo, de una clase, por ejemplo. Y hay un joven que arrastra a todos hacia una tendencia. Es el agresor que no se muestra, pero los otros son sus manos. Eso fue un hecho real. Y los demás aceptaban que este fuese así y aceptaban que los demás fuesen agredidos por no perder el cariño y la aprobación de este gran líder del grupo, que era un muchacho de 18 o 17 años. Eso se puede llegar a dar en las dinámicas sociales. Imagínense usted, si hay un grupo de muchachos, porque los jóvenes sobre todo son muy sensibles a eso. Por eso los jóvenes caen fácilmente en pandillas, en las drogas, porque no les hemos enseñado a pararse y decir no. Y ese ejemplo sí viene de nosotros. Cuando nosotros como adultos sabemos decir no, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que fuiste agresivo. No te tolero eso. Así, algunas formas que podemos hacerlo, ¿cierto? Entonces, para volver a esta pregunta que tenía Rosalba, ¿cierto? Una cuestión que hace que nosotros tengamos la tendencia a no perdonar es nuestra excesiva reactividad al daño o a la incomodidad que nos genera una situación. Y hay personas más hipersensibles por su constitución anímica, hay gente que es más alma sensible que otros, hay gente que es más alma racional y hay gente que es más alma consciente. Eso vamos a retomarlo después. Porque hay gente que por su constitución anímica, es decir, por su karma, por lo que ha trabajado en otras existencias, por su trabajo interior, está más dispuesta a perdonar que otros. Entonces, podemos ver en un grupo social, en una familia, que varios miembros, digamos, por algo nacieron dentro de una familia, vienen por karma con una disposición más a perdonar, y el otro llegó allí para aprender. Es un alma sensible, flor en piel, ¿cierto? Que tiene que aprender de este ejercicio de hacerse alma consciente. Y estos que son almas conscientes, que tienen más capacidad de perdonar, son los hijos de la escuela de Manú. De eso vamos a hablar después. Y estos son los que son llamados los mansos. Hay un momento en la Biblia se encuentra mucho la palabra manso. Y a veces el manso, dice manso pero no menso, se dice aquí en Colombia. No sé si en otras partes se tiene esa frase, ¿no? Manso pero no menso, ¿no? Porque hay veces que uno tratando de ser mansos va volviéndose victimario, ¿no? Constantemente. Entonces, el tema realmente es, ¿qué es esto de la mansedumbre desde el punto de vista espiritual? De eso vamos a retomarlo después, porque es una cualidad que se necesita y interpretar que no es manso, no, que es manso o no menso, digamos como el dicho coloquial que tenemos. O sea, ¿qué significa realmente esto? Pero estas personas que son los que vienen de la estirpe, de esta, digamos, línea espiritual de Manú o de Maní, ellos son los que tienen esta capacidad de poder realmente perdonar mucho más fácilmente, porque son indulgentes. A los demás que no somos de esa escuela, pues nos cuesta, nos cuesta. Queremos matar y comer del muerto, ¿no? Somos que le damos el manotón al zancudito porque los atormenta en la noche. Entonces, esta misma, bueno, ahí está Nidia. Bueno, Nidia, vamos a ver la palabra porque no nos queda después Nidia y no quiero ser doblemente pecador. Dilo, Nidia. Hola, Nidia. Perdona, hola, buenos días. Perdona que no encienda mi cámara, pero voy camino al trabajo. Está Em, bien. Tenía duda con esto que tú hablabas acerca de manso, pero no menso, que en Guatemala y la mayoría de países latinoamericanos se dice, ¿es negativo ser manso? ¿Es malo ser manso? No, no en el sentido que lo vamos a explicar nosotros. Menso Ah, ok, sí, sí, eso es porque malo, sí, pero eso no sí, manso. pero muchas veces incluso
Incluso también aquí hay un dicho que dicen, ¿no? A la bondad le llaman tontera, porque se cree, ¿no? Que a veces la mayoría de personas se aprovechan, ¿no? De la bondad, de ser buena persona. Entonces, ahora es como el que es muy hábil haciendo cosas malas, entonces es como, uy, se gana el respeto de los demás, ¿no? Sí, Entonces, esa era mi duda, pero yo creo que más adelante vas a resolver, ¿no? sí, voy a aclarar que es realmente hacerse manso en el sentido, digamos, espiritual, que no es Ah, menso, pues digo, está bien ser manso, pero no menso, ¿sí? Es decir, sí, sí. No, eso y es válido. aprovecho también pues para agradecerte, ¿no? Creo que cada martes vamos aprendiendo un poco más, se va abriendo más nuestra mente, nuestra forma de pensar, más que todo con este tema del perdón, que a veces es tan complicado según la religión, la forma que nos crían y todo esto es como muy complicado a veces y a veces uno se siente culpable por no perdonar o no sé, tantas cosas que ahora pues ya con esta tercera clase me hacen mucho sentido y digo, ah, bueno, y sí, esto no, y pues gracias. No, con mucho gusto, esa es la idea, poder estar en esta escuela de la vida. Y necesitamos formarnos para esta escuela de la vida, porque tenemos muchas cosas teóricas, pero no nos han dicho perdone, perdone, pero no han dicho qué es eso de perdonar, ¿no? Sí, gracias. Bueno, entonces, volviendo al tema, la pregunta que nos había dejado, que estábamos trabajando, ¿cierto? Em, Rosalba nos había dicho, bueno, porque una persona que nace en una familia que todos son mansos, tienen tendencia a perdonar, a ser benevolentes, hay uno de estos hijos que no. Entonces, pues son esas dos condiciones, ¿sí? Posibles que se dan dentro de una mismo, digamos, estructura social. Y dado a que nosotros tenemos la capacidad de realmente de ser reactivos, esto que es una capacidad dada de la misma alma sensible, esta reactividad, es que va a surgir la ley del talión. Ojo por ojo, porque aquí es donde viene la administración. No vamos a dejar que eso circule de acuerdo a la tendencia reactiva de cada persona. Venga, estructurémonos socialmente, hagamos una ley del talión, la ley de Hammurabi, hagamos una ley que nos autorregule. Y ese es un poco el sentido del principio de la justicia, ¿no? Entrar a regular una vida social. Entonces, la vida social, ¿cómo la regulan? Pues si pues, este le quitó el ojo al otro, pues que pierda el mismo ojo. Este con la mano, entonces que pierda la mano. O sea, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, casa por casa. Eso es larguísimo, ¿no? No sé si lo han leído. Eso es largo. Y tiene que ver un poco con esto de administrar esa reactividad y no dejar que eso circule realmente de la manera particular, individual. Pero más allá de esto, vimos también que está la ley de la causación, la ley del, del efecto. Lo que yo hago necesita ser compensado y es la tierra la que pedirá compensación. Pero ahora debemos liberar a la tierra de este ejercicio, de esto de que es cargarse a sí misma. Y parte de este gran sacrificio lo hizo el Cristo, en parte, en un 50% lo hizo por nosotros. Nos queda el otro 50% a nosotros. ¿Sí? Él se convierte en el corazón de la tierra y es lo que significa cuando se va a hablar del perdón. Hay una frase que siempre dice porque entregó su sangre por nuestros pecados. Algo así dicen los evangelistas, Marcos, Mateo, porque al entregar entregó su sangre por nuestros pecados. Y esto quiere decir que Él justamente se derramó sobre la tierra, realmente Él se desangra sobre la tierra, toda su sangre, todos sus fluidos, toda su fuerza vital y espiritual se compenetra con la tierra. Es la única manera en que Él se convierte en el corazón de la tierra. Y de esta manera entonces va a recibir dentro de su ser todos nuestros hierros, todas nuestras falencias, todas nuestras equivocaciones, Él las toma y las busca la compensación, ya no a través del ojo por ojo, diente por diente, mano por mano.
sino quizás ya no a través de la venganza, sino de cuidar al otro. Vamos a mirar eso un poco después. Ya en la siguiente encarnación ya no es que el otro vuelve y me mata, vuelve y me saca el ojo que yo le saqué, ¿cierto? Las cosas que suceden y por qué sucedió este accidente, qué sé yo, sino que ahora si hicimos el trabajo, que eso es lo interesante, yo llego como cuidador del otro. Entonces soy su médico, soy su terapeuta, soy su maestro, soy su padre. Interesante, ¿no? ¿Por qué con este hijo la tengo tan difícil? Dice algunos papás, no, es que este es el calavera, ese es el que me hace la vida de chiquitos. Bueno, uno que sabe qué karma está pagando, ¿no? Mi mamá solía decir, mi santa madrita, ay Dios mío, ¿qué estoy pagando con estos muchachos? ¿No? Muy instintivamente lo decía, ¿no? A veces cuando las sacábamos de bloque, ¿no? No podía controlarnos, dábamos mucho de qué preocuparse. Bien, entonces, y por último, este tema de no, lo que no he hecho con intención. Muchas veces quedamos en deuda sin querer. No era nuestra intención hacerle daño a otro. Para nada pensamos que le íbamos a hacer daño a otro, pero las circunstancias nos colocaron en que yo le terminé haciendo un daño al otro. Esas son posibilidades, ¿no? En la justicia se habla de culpa dolosa y culpa, ¿cómo es la cosa? Dolosa y la otra es, son dos términos en lo jurídico. Culposo. Culposo y doloso, ¿cierto? Y hablan de las dos, que una tiene intención y la otra es sin intención. Yo terminé haciéndole daño a uno con toda la intención y otro sin intención. Por ejemplo, en los accidentes de tránsito, muchas veces yo puedo terminar atropellando a alguien y sí, le hice daño a la persona, pero yo no busqué hacer eso. Iba con el carro a cierta velocidad, alguien se atravesó y ¡pum! Le di con el carro, por ejemplo, ¿sí? No lo buscaba hacer. Pero en otras sí hay intención. Y puede haber, y aquí voy a decirlo acá, puede haber intención consciente o inconsciente. Porque a veces yo busco vengarme conscientemente y a veces busco vengarme inconscientemente. Allá en el fondo de mi alma, este me las hizo y me las paga. Y me dio la papaya y tenga, inconscientemente, en el momento exacto, inconscientemente, táquete, me desquité. Pero en todos los tres casos, justamente yo debo tomar conciencia del daño que he hecho y buscar una forma de reparación si es posible. No siempre es posible la reparación concreta, física, sobre algo. Pero siempre mi ejercicio es por un lado, buscar la compensación, el equilibrio del daño que he hecho. Y por el otro, tomar conciencia de mis propios impulsos. Y aquí es donde viene la cosa maravillosa que es el sacrificio, que también mencionaron, ¿cierto? Lo que fue Estefanía que mencionó este sacrificio. Yo realmente depongo mi deseo de venganza. Tengo el derecho de hacerlo, por instinto y por ley quizás, pero depongo mi deseo de venganza. Y es ahí donde sacrifico esta tendencia de mi alma sensible a buscar la venganza, porque en ese aspecto, digamos, es como, ya, está bien, véngate. Es natural que te vengues. Si te hicieron daño, es normal que tengas sea reactivo frente al daño que te hicieron. Pero ahora yo doy un paso mayor a esto y digo, yo depongo mi deseo de vengarme. No, tendría derecho que trae la vida también. No, no le quito la vida, no le quito el ojo, no le quito la mano. Dejen el ojo, dejen la vida, dejen la mano. Depongo mi derecho a hacerle daño al otro. Y ahí es donde viene este sacrificio, que es una ofrenda realmente. No sacrificio, yo, ay, qué fuerza, ¿no? Fue que le decía que este amigo decía, piensa si realmente has perdonado a alguien, vele una circunstancia bien difícil y si dentro de ti sale, se lo merecía, no lo has perdonado de verdad. ¿Sí? Ahora,
Por eso es la palabra más adecuada, es ofrenda. Yo decido ofrendar. Depongo mi necesidad instintiva de desquitarme, de vengarme. Depongo esto. Y ahí es donde yo hago una ofrenda. Y esa ofrenda va a tener un efecto no solamente en el cuerpo astral y etérico del otro, sino que va a tener un efecto sobre el cuerpo de la tierra, sobre el corazón de la tierra, que es el Cristo. Pero de eso hablamos dentro de 8 días. Carmen. Me preguntaba también cómo puede influir desde un punto de vista kármico esto que decimos de, porque una cosa es hacer algo, o sea, cuando no hay una conciencia, es decir, cuando no sabes ni siquiera que has hecho daño a alguien. Una persona se siente ofendida o se siente muy mal, pero tú no tienes la oportunidad de saberlo. Esa persona no te da la oportunidad de saber que le has hecho daño. No tienes la posibilidad de pedir perdón, ¿no? Sí, ese es un tema muy, muy común también. Alguien se puede sentir ofendido y uno ni se dio cuenta. Inclusive haciendo un gesto bueno. Sí, terminamos afectando a alguien. Dice, pero, pero yo qué hice, ¿no? Dice, pero yo qué le hice, ¿por qué está así conmigo? Y puede ser que uno puede terminar lastimando a alguien sin realmente nosotros ni tener la intención, ni consciente ni subconsciente. Ahora, en ese caso, aunque nuestro acto ha generado una afectación en el otro, la gran pregunta es si ese acto genuinamente es un acto de maldad para el otro. Ese es el tema allí, y lo voy a explicar desde 2 puntos de vista, ¿cierto? Porque pueda que yo hice algo y el otro se vio afectado, pero no tiene que ver con que mi acto haya sido para nada malévolo, malo para el otro. No, simplemente el otro se afectó porque es un tocado, dicen aquí, ¿no? Es que es muy tocado, ¿sí? Se afectó por nada, sí se dice. Es que se puede haber afectado sin realmente el acto en sí mismo ser un acto malo. Eso puede pasar y pasa mucho, ¿no? Pasa mucho. Entonces, en ese lugar, el que tiene que hacer el trabajo es el que está afectado. Por eso yo lo digo coloquialmente. Bueno, dime una cosa. ¿Y quién es el que está sintiendo lo que siente? Pero es que él me hizo esto, me miró, no me miró, me dijo o no me dijo, me hizo o no hizo. Ok, bueno, no lo tenemos a esa persona. Pero ¿quién es el que siente lo que está sintiendo? Pues tú, ¿cierto? Bueno, yo en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué hago con eso? Y es entrar realmente a entender en el caso de la persona que se ve afectada, hacer un trabajo interior y llegar a comprender por qué realmente le ha afectado y llegar a dimensionar, a juzgar si realmente hay un motivo para considerar que el otro le hizo un daño o que está muy tocado, es muy tocado a la persona, o sea, es muy hipersensible. Pero el trabajo lo tiene que hacer la misma persona. Y cuando la persona hace el trabajo, de alguna manera está quitando de los grilletes que le coloca al otro. Porque cuando yo no perdono, me siento afectado, no solamente me coloco grilletes yo, sino que le estoy colocando grilletes al otro. Y por lo menos en el acto del perdón, yo debería quitarle los grilletes al otro. Porque cuando perdono, realmente le estoy quitando los grilletes al otro. Pero recordemos que hay una condición. Yo te perdono o yo tampoco te condeno, como dice el Cristo, ¿no? Vete, levántate, que es este gesto de la conciencia, justamente este gesto de erguirse es el gesto de la conciencia, es el yo que se levanta, es el que emerge, es el yo, la fuerza yoica, levántate y desde hoy no peques más, de aquí en adelante corrige tu conducta, sé un virtuoso, esa es la condición del perdonar, ¿sí? No, no es que está dada por sí misma, ya te perdono y listo. No, el otro debe hacer algo. El Cristo te perdona, pero tú debes hacer algo con eso.
Pero luego vamos a mirar lo que pasa cuando morimos, porque ese tema lo vamos a tocar también. Cuando uno muere, uno va a tener que mirar allí, en el mundo espiritual, y ahí no tiene opción. Está como en la, ¿se acuerdan de la naranja mecánica, donde colocan al tipo criminal, el señor afectado, lo coloca así una silla y unos arneses por toda parte que no puede quitar la mirada, con los ojos abiertos permanentemente, viendo escenas de violencia, escuchando la música de Beethoven y echándole esas gotas que lo recondicionan? En el mundo espiritual, yo me imagino que estamos igualito, allá no hay opción. Ahora estoy mirando todo lo que pasa, no tengo, no quiero mirar, señor, mire, todo lo que hemos hecho, lo que nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos en la tierra produjeron, de bien y de mal, de afectación positiva y afectación negativa para los otros. Y ahí es cuando yo hago mi propio juicio, porque el juicio es individual. Yo hago mi juicio. Uy, pobre señora, pobre hombre, yo no me di cuenta. No, hoy sí me di cuenta. Uy, pero no fue, así fue. Uy, no. Entonces surge la necesidad de compensar. Y eso es lo que va a venir después con el nuevo impulso cuando venimos a la Tierra. Pero eso lo miramos un poquito más adelante, después así, cuando estemos allí ya hagamos el tránsito del perdón ya desde el punto de vista celestial. Solamente lo dejo como una introducción, ¿sí? Entonces, bueno, en este sentido es digamos, el ejercicio. Luego hay algo misterioso en el perdón, que lo vamos a tratar dentro de 8 días. Algo del efecto, como decía Álvaro. ¿Cuál es el efecto? Bueno, ejemplos, vamos a mirarlos. Algo pasa en la sustancia del otro y de la tierra cuando perdono. La composición, digámoslo así, cambia. Y eso lo vamos a mirar dentro de 8 días. Bien, dejemos por hoy allí. Tenemos que hacer algo de arte, ¿cierto? Uy, me he tomado más del tiempo. Euritmia, hoy tenemos euritmia. Querido Mario Huertas, buen día. Hola, buen día. Vamos a interiorizar todo esto que nos regaló Mario, el maestro Mario, por favor. Ustedes saben que estamos en una época especial, que es la época de Micael. A ver, ahí se ve. Estamos en la época de Micael, entonces vamos a hacer algo de Micael. Entonces, lo primero, pues, como estuvimos tanto tiempo sentados, nos paramos, nos erguimos, nos dejamos caer, ¿sí? Para relajarnos, empezamos a sentir esa presencia de la tierra, empieza a subir por nuestros pies, rodillas, muslos, cadera, columna vertebral, vamos hasta el cielo, y ahí hacemos nuestra I. A, O. Voy por ahí. Vamos a hacer nuevamente. Perdón, quiero ver si la señal sigue. Va. Entonces, volvemos a dejarnos caer, bien caíditos. Si más podamos, sentimos la fuerza de la tierra, como nos va impulsando hacia. Y algo nos jala, la tierra nos llega hasta los pies, pero algo diferente nos jala. Se va por nuestra columna y hacemos nuestra I, A, O, y recogemos. El último I, O, despertarnos, fuerzas de la tierra, nos atrapan, nos llevan hacia allá, nos llega hasta los pies, y de ahí surge otra fuerza, que no es la fuerza de la tierra, esa fuerza del cosmos, que nos jala, nos lleva por toda esa columna vertebral hasta arriba, se sale por la coronilla y le hacemos nuestra I, A, O, y recogemos. Como estamos en época de Micael, vamos a hacer 3 gestos de Micael. La M, la K y la L. Micael. Ya nos estamos aproximando al 29.
Pues nos faltan 13 días. Entonces, vamos a hacer primero la M. Entonces, en este gesto voy a ponerme de lado. Esto es Micael. Para esta humanidad y todo lo que está pasando, vamos a hacer un aleluya y con esto termina. ¿Vale? 3 aleluyas, por favor. Ponemos las manos en el pecho, ponemos en posición neurítmica, frente con la almohadita de los pies, hacemos ese un poquito hacia adelante y empezamos. Primero explicadito. 7 L's, de menor a mayor. Arriba. 13 L's. Cerramos con nuestra H. Listo. Está ya con más sin explicación. Enfrente. La última, sin sonido de la boca, no es la letra. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias. Gracias, Mario. Bueno, vamos a cerrar. ¿Quién nos colabora con el verso para el cierre, por favor? Oscar. Yo. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Una buena semana. Buena semana, Muchas muchísimas gracias, buena gracias. semana. Chao a todos. Muchas gracias. Mario, Berta, gracias, Mario, Leira, maestros. Chao, chao.